versículo 13. Ya tengo un año de estar predicando solo en milagros. Los miércoles predicamos acerca de la oración, oraciones contestadas en el Antiguo Testamento, lo que tenemos el miércoles, y oramos. Y hermanos, y siempre les decimos, hermanos, que le damos gracias por aquellos hermanos que están orando por la oración que hacemos los miércoles. Nos mandan a través de la página de Facebook de la iglesia, nos mandan, hermanos, los agradecimientos y lo que están recibiendo los hermanos y amigos a través de las redes sociales. Hay hermanos de Perú, de Colombia, de Panamá, de Honduras, de México, de Guatemala y de Estados Unidos, que son bien fieles. Hoy por la mañana, la primerita persona que se conectó fue Antonia, la hermana de hermana Elizabeth. Imagínense que ellos han estado detenidos en México, esperando que el gobierno les diera la entrada a Estados Unidos. Y han pasado como 2 años. Y ellos testifican con Douglas, desconocen a Douglas. Y ellos testifican que esa palabra que han estado oyendo a través de Facebook, y esa palabra y esa oración que hemos estado haciendo con ustedes los miércoles, que eso les ha fortalecido mucho. Gloria a Dios, porque ya ayer ya entraron a Estados Unidos. Ayer a las 6 de la mañana ya estaban en su casa. Entonces Dios ya obró. De ahí que la hermana Elizabeth, Antonia, Álvarez y Douglas ya están en Estados Unidos. Ya no hay ningún problema, ya pasaron. Pero ¿a qué debemos eso? A la oración de Dios. Porque hay muchos que lo regresan y no tienen entrada. Entonces, hermanos, qué bendición. Así que otra hermana que se conectó en la mañana desde Irlanda es la hermana Isabel Montoya. Imagínense, la hermanita de hermano Carlos Montoya siempre está conectada. Bueno, no se olvide que hay países que todavía no tienen culto, las iglesias. Hay países que no tienen culto. Y las hermanas, la familia, la iglesia, ahí están oyendo palabra de Dios. Bendito sea Dios por eso. Bueno, ahora mis hermanos, dije, estamos predicando acerca de milagros. Y hoy estamos hablando de milagros de provisión. Vamos a leer Mateo 14:13. Vamos a predicar bajo el tema la multiplicación de 5 panes y 2 peces. La multiplicación de 5 panes y 2 peces. Gloria a Dios. Bien, Mateo 14:13. Dije el tema, la multiplicación de 2 panes, de 5 panes y 2 peces. Oiga lo que dice la Biblia, póngale mucha atención, porque la palabra de Dios, esto es bello, hermano, es precioso. Gloria a Dios. Hoy en la mañana nos gozamos escuchando a Manfredo, hermano, cómo lo usó el Señor. Y nos gozamos de una manera especial. Gloria a Dios. Oiga lo que dice la Biblia. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente que recostase sobre la hierba
Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Oramos a Dios. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial, porque tú nos bendices de una manera especial. Ya te adoramos, ya te cantamos, ya ofrendamos. Gracias, Señor. Ahora, Padre, háblanos tú, mi Señor. Que esta palabra edifique nuestras vidas. Que esta palabra, oh Dios, construya nuestras vidas. Que esta palabra nos exhorte. Que esta palabra, Señor, cumple el propósito para lo que será predicada. Usa mi vida, mueve mis labios. Habla tú, mi Señor, controla mi mente, Padre. En el nombre de Jesús, ato todo estorbo. Reprendo todo estorbo maligno y proclamo bendiciones para gloria y alabanza de tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien. La multiplicación de 5 panes y 2 peces. Le voy a suplicar a mantener la Biblia abierta en el pasaje. Y si usted toma bien, agarrar un bolígrafo, hacer una nota o ponerle un chequecito, hágalo. Oiga bien, hoy vamos a hablar de un milagro de provisión que hizo el Señor Jesús, maravilloso. De 5 panes y 2 peces le dio de comer a 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. De allí que muchos han dicho que los que comieron fueron aproximadamente entre 10,000 a 15,000 personas. Otros dicen que no, porque en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 4, dice que estaba cerca o por llevarse a cabo la fiesta de los judíos, la fiesta de la Pascua. Y dicen, no, era un grupo de peregrinos que iba para Jerusalén y se encontraron con el Señor. Y más que todo los que iban eran hombres, porque a la fiesta los responsables, los obligados a ir eran los hombres. Pero también en el Evangelio de Marcos dice que la gente salía de las ciudades. Eso dice Marcos 6:33. ¿Por qué explico todo esto? Porque yo sé que muchos son lectores. Ahora, pero lo que sí dice la Biblia, que los que comieron fueron más de 5,000 personas. Y yo más me atrevo a aceptar que fueron entre 10,000 a 15, por lo que dice Marcos 6:33, que no eran peregrinos, sino que salía la gente de las ciudades a donde el Señor estaba. De ahí que, mis hermanos, el Señor hizo este milagro de multiplicación de alimentos, de provisión de alimentos, de tal manera que con 5 panes y 2 peces le dio de comer a una gran multitud. Qué milagro tan lindo, ¿verdad? De ahí que yo quiero que usted lleve en mente que el Dios de los cielos no solamente protege, el Dios de los cielos no solamente sana, el Dios de los cielos no solamente, mis hermanos, libera a los seres humanos, no solamente salva, sino que también da de comer.
¿Se gozan por eso? Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesús. También Él es un Dios de provisión. Y oiga, mis hermanos, hay algo maravilloso en este milagro, que lo registraron los 4 evangelios. Usted lo va a encontrar, bueno, ya tenemos acá el pasaje de Mateo, también lo registró Marcos, Lucas y Juan. Cuando la Biblia repite algo, hermano, es porque es algo maravilloso lo de Dios. Y el Espíritu Santo obra para que, hermanos, el ser humano entienda o conozca lo maravilloso que es Dios. Ahora, primero vamos a ver, mis hermanos, a dónde sucedió este milagro. Si usted lee Juan capítulo 6 y versículo 1, dice que esto sucedió en Tiberias, al otro lado del mar de Galilea. Marcos menciona una ciudad llamada Betsaida. Ahora, el versículo, fíjese bien, 13 que hemos leído, nos dice, mis hermanos, que nos da también un planteamiento de cómo sucedieron estas cosas. Yo le voy a leer el versículo 13. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto. Aquí solo dice que a un lugar desierto. No menciona Galilea, no menciona Tiberias ni menciona Betsaida, pero Juan está diciendo y Marcos el lugar. Y dice la Biblia que el lugar era un lugar apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Aquí también nos descarta que eran peregrinos. La gente venía desde las ciudades. Por eso yo creo que por lo menos los que comieron estuvieron entre 10,000 a 15,000 personas, porque casi siempre hay más mujeres que hombres, más los niños. Los que siguen a Jesús siempre son más mujeres. Aleluya. La mujer es más dócil para escuchar la palabra de Dios. Ahora bien, oiga bien, recopilando datos de los 4 evangelios, oiga bien, el Señor Jesucristo se juntó con sus discípulos, que ellos venían de una misión. Y también el Señor, al juntarse con los discípulos, también le informaron, según los otros evangelios, que Herodes había matado a Juan el Bautista. Ahora, eso fue lo que el Señor le hizo apartarse a un lugar desierto. 2 cosas. 1, el cansancio tanto de él como de los discípulos. Habían predicado. Si usted lee los otros evangelios, usted se va a dar cuenta que el Señor dijo: vamos a ir a un lugar a descansar. El cansancio lo hizo dejar la multitud e irse a otro lugar apartado, donde supuestamente no se iban a encontrar con nadie. Y el otro es que le dijeron al Señor que habían matado a Juan el Bautista. En otras palabras, mis hermanos, había peligro. 2 cosas: el cansancio y el peligro. Ahora yo le quiero decir una cosa. Si el Señor, siendo Dios, si los discípulos, siendo hombres ungidos del Espíritu Santo, porque aunque no tenían todavía el bautismo, pero tenían la unción del Espíritu Santo, después de un arduo
trabajo, de un tiempo de mucho trabajo, ¿qué hicieron? Buscar un lugar para descansar. Si el Señor lo hizo, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Y si algún hermano pastor me escucha a través de las redes sociales, yo le quiero decir que está bien que predique, que está bien que enseñe, que está bien que ore, que está bien, ¿qué le puedo decir? Que estudie mucho, está bien. Pero que cuando se sienta cansado, hay que ocupar tiempo para descansar. Hermanos, también ustedes, la vida no es solamente para trabajar, no es solamente para eso. No solamente se trata de trabajar y trabajar y trabajar, sino que también hay que dar tiempo para Dios y tiempo para descansar. El Señor así lo hizo. Por otra parte, mi Señor, el peligro que hizo el Señor, evadir el peligro. Cuando hay forma de cómo hacerlo, o cuando hay forma de cómo evadir el peligro, hay que evadirlo. Ahora, si el Señor nos dice que enfrentemos el peligro, esa es otra cosa. Pero la Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. ¿Qué le costaba al Señor? Alguien que llegara a buscar y hacerle daño a los discípulos o a él mismo, ¿qué? Decir una palabra y acabarlo ahí, como dijo en aquella oportunidad. ¿Acaso yo no puedo pedir 12 docenas de, ¿qué? 12 legiones, dijo, de ángeles? Pero sin embargo no fue así. Él evadió el peligro. ¿Se acuerdan ustedes de una oportunidad que alguien quería apresar al Señor y en lugar que lo agarraran, ¡pum!, se fue para atrás el varón? ¿Se da cuenta? Pero ¿por qué lo hizo el Señor? Para enseñarnos a nosotros. Cuando usted y yo, mis hermanos, estemos en un peligro, hay que evadirlo. Dos cosas nos enseñó el Señor en este versículo 13: descansar y evadir el peligro. Yo me recuerdo, hermano, en los días más duros de la pandemia, estoy hablando de julio del año pasado, julio, agosto, por ahí así. Me habla un hermano ahogándose. Ore por mí, pastor. Él estaba en Estados Unidos y oré por él y Dios lo obró de una manera preciosa. Y me dijo: cometí el error, me dijo, de que porque ya habían dado lugar de que saliéramos, salí sin mascarilla, me dijo. Y mire lo que me pasó, me dijo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Cuando hay oportunidad, cuando es necesario descansar, hay que descansar. Y cuando es necesario evadir el peligro, hay que evadirlo, porque eso es de sabios. Se gozan por eso, hermano. ¿Puede darle un aplauso a Cristo, mi hermano? Alabe el nombre glorioso del Señor. Oiga bien, el versículo 14 nos da a conocer la compasión del Señor Jesús hacia los seres humanos. Se lo leo. Saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. El Señor se trasladó en una barca hacia el otro lado del lago, a un lugar desierto. Pues los que lo vieron, ¿qué hicieron? Fueron rodeando por el lago y se encontraron allá. Ellos más o menos remaron 9 kilómetros y los otros caminaron como 12 o 14 kilómetros. Cuando el Señor llegó allá, al otro lado, ya estaba una gran cantidad de gente esperándolo. Eso dice la Biblia en los otros evangelios. Lo vieron cuando salió y salieron ellos adelante.
Qué bonito. Me alegra porque, mis hermanos, esa gente tenía hambre de Dios. Esa gente tenía sed de Dios. Quería oír la palabra del Señor. Aunque yo quiero decirle esto, hermano. No son los oidores los salvos. Los salvos no son los oidores, son los hacedores. Los salvos no es la multitud, sino los que se convierten. Esos son los salvos. ¿Se goza? ¿Se goza? Dele alabanza al Señor. Dele aplauso a Cristo. Procuremos nosotros estar entre los hacedores y entre los convertidos, no solamente entre los oidores. Pero yo dije, mis hermanos, el versículo 14 nos da a conocer la compasión del Señor Jesús para los seres humanos. Cuando los vio, aquellas personas, ¿qué hizo el Señor? Atenderlos. ¿Qué hizo el Señor? Predicarles. ¿Qué hizo el Señor? Sanar a los que de ellos estaban enfermos. Y además de eso, les dio de comer. Ya vamos a ver eso. Los atendió, les predicó, que, hermano, los sanó y les dio de comer. En otras palabras, el Señor dejó su descanso, dejó su rato de soledad y aún expuso su vida. ¿Todo para qué? Para ayudar a la gente. Qué lindo es Jesús, ¿verdad, hermano? Se gozan por eso, hermano. Denle aplauso a Cristo. Qué maravilloso es el Señor Jesucristo. Vuelvo a decir, oiga bien, dejó su descanso, dejó la soledad, expuso su vida, los atendió, les predicó, les sanó. Era su tiempo de descanso, pero Él dejó su descanso por atender a la gente. Yo lo que veo es que el Señor siempre está dispuesto para ayudarnos y para atendernos. Se gozan por eso, hermano. Puede darle aplauso a Cristo, hermano. Alabemos el nombre glorioso de Dios. Mire, hermano, el Señor no es como los seres humanos. Si usted pide audiencia con un fulano, aunque tiene razón, él dice, vaya, está bien la audiencia, le doy 10 minutos. Porque tiene razón, porque tiene que atender a otra gente. Está trabajando. Pero el Señor no pone tiempo. Si usted le pide audiencia al Señor, puede pasar 1 hora, 2 horas, 3 horas, un día con Él y no hay problema. Y puede atender no solamente a una persona, a millones a un mismo tiempo. Porque Él es omnipresente. Él es omnivisible. Él está capacitado para todo. Él es Dios. ¿Se gozan por eso? Aleluya, alábele, alábele, gloria a Dios. Si hay millones de personas orando y exponiendo su queja o su necesidad o su problema ante el Señor, todos los atiende de un solo. Y tiene tiempo. Aleluya. Se gozan, hermano. Qué Dios tan lindo, ¿verdad? Qué Dios más bello. Ahora, si Él tiene tiempo para nosotros, nosotros debemos de corresponderle a Él. ¿Qué? Dándole tiempo al Señor en alabanza y en adoración. Gloria a Dios. Búsquelo a la 1 de la madrugada. No le va a decir, no puedo atenderle porque es de noche. No, ahí está para atendernos. ¿Cuántos han orado a la 1? Levante la mano. Aleluya. ¿Y los ha atendido el Señor? Sí, los ha atendido. Sí, los ha atendido. Ahora, en el versículo 15, aquí tenemos la sugerencia de los discípulos. Cuando anochecía,
se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. O sea, los discípulos pensaron en que ya habían trabajado bastante. Ellos dijeron: ya es tarde, ya va a anochecer. Había que despedir a la multitud, que fueran a comprar comida a las aldeas cercanas y luego se fueran para su casa. Los discípulos estaban preocupados por esa gente. Pero oiga bien la respuesta del Señor. Veamos el versículo 16. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Aleluya. O sea, ¿qué le da a entender? Que el Señor tenía tiempo para ellos. Estaba dispuesto en seguir atendiéndolo. No hay necesidad de irse. El Señor mostró amor para ellos. El Señor estuvo dispuesto a seguir dándoles tiempo a ellos. Su audiencia no tiene límite. Y no estuvo de acuerdo el Señor en mandarlos con hambre. No estuvo de acuerdo. Yo quiero aprovechar este momento para que usted lea 1 Corintios 6:13, pero la parte final. 1 Corintios 6:13. Quiero que lea nomás la parte final. Dice la Biblia: pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dice que el Señor es para el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que el Señor tiene cuidado de nuestro cuerpo. ¿Y sabe por qué? Porque nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Se gozan por eso, hermano. Dele aplauso a Cristo. Alabe el nombre glorioso del Señor. Y aún más, hasta los amigos, hermanos, les cuida el cuerpo. ¿No les da de comer, pues? Hasta aún aquellos no convertidos les da de comer. En otras palabras, tiene cuidado de ellos. Bueno, el Señor explicó eso también. Con que tiene cuidado de los pajaritos. ¿No veis, dijo el Señor, las aves de los cielos, que no siembran, no cosechan, no engraneran, y les doy de comer? Pero ni los lirios, ¿cómo se llama? Pero ni Salomón, les dijo, se vistió como se visten los lirios del campo. Dando a entender que el Señor también tiene cuidado para vestirnos a nosotros. Mire, una persona puede estar en dificultades grandísimas, pero desnudo no anda en la calle, al menos que esté enfermo mental. Nadie anda desnudo en la calle. Que me diga que no come. Mire, esos borrachitos, esos comen. Cualquiera le da un par de coras y andan con la tortilla ahí, con un poco de frijoles dándole. ¿Ay? Aleluya. Y me atrevo a decir que a veces eso es lo que mejor comen. En la fiesta, se acercan a una fiesta, se cambia un plato, ahí van. ¿Sí o no? Aleluya. No se le olvide eso, que la Biblia dice que, mis hermanos, que el Señor es para el cuerpo. O sea, Él tiene cuidado, o sostiene, o sustenta, o viste nuestro cuerpo. Pero el Señor les dijo a los discípulos, les dijo: dale vosotros de comer.
Yo pienso, mis hermanos, que si los discípulos hubieran agarrado la idea, hermano, se hubieran gozado. Y se gozaron, porque a última hora, ¿quiénes le dieron de comer a la gente? ¿Quiénes repartieron la comida? Los discípulos. Por eso el Señor les dijo: dale vosotros de comer. Ahora usted puede ver, mis hermanos, el interés del Señor de alimentarnos. El interés del Señor de alimentarnos. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor también estuvo revestido de un cuerpo como el de nosotros. La Biblia dice, mis hermanos, que el Verbo se hizo carne y habitó con nosotros. Aleluya. Por eso se llama, uno de los títulos del Señor es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Él sabe. Por eso Él se hizo hombre y por eso nos entiende. Ahora, lo que sí tenemos que hacer nosotros es buscar primeramente el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Se gozan por eso, hermano. Dele aplauso a Cristo, alabe el nombre glorioso del Señor. Versículo 17, oiga bien. Aquí, mis hermanos, vemos la protesta de los discípulos ante la expresión: dale vosotros de comer. Versículo 17. Y ellos dijeron: no tenemos aquí no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. En otras palabras, dijeron: ¿Cómo le vamos a dar de comer a esta gran multitud si lo único que tenemos aquí son 5 panes y 2 peces? Eso es lo único que hay aquí. Y tan por cierto que no era ni de ellos. ¿Qué dice Juan? Juan capítulo 6, versículo 9, dice, mis hermanos, que quien los tenía allí era un muchacho, un jovencito. ¿Y para qué los tenía él? Era para su merienda. Eso era para comérselo a las 3 de la tarde. Era su merienda. Era para comérselo. En la tarde era lo único que tenía. Y algo más, hermano. Bíblicamente, esos panes eran, ¿cómo se llama?, de cebada. Y son al porte de un bizcocho. No eran grandes. No era grande. Como quien dice, 5 bizcochos. Chiquitito. Según el griego, eran pequeños. Yo considero, mis hermanos, que esos 5 pancitos y de esos 2 pececitos no alcanzaban, pero ni para alimentar una colonia de hormigas. ¿Sí o no? Le aseguro que no alcanzaban ni para alimentar una colonia de hormigas. Me estoy refiriendo a un hoyo donde hay hormigas, salen un montón. No alcanzaba ni para eso. ¿Qué quiere decir? Que eso era muy poquito. Pero yo quiero decirle algo: lo poquito en las manos de Dios es otra cosa. Aleluya. Lo poquito en las manos de Dios es mucho. Gloria a Dios. Porque Él es maravilloso para hacer cosas grandes. Se gozan por eso, hermano. Alabe el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dale un aplauso a Cristo. Déselo fuerte. Gloria a Dios. Bueno, este discípulo dijo, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Pero, mis hermanos, oiga bien, pero en Marcos 6:37 dijo uno de los discípulos, él hizo un cálculo, lo vamos a leer mejor. Marcos 6:37. Marcos
6:37. Allí un discípulo hizo un cálculo. ¿Qué dijo él? 6:37. ¿Qué dijo él? Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Este hizo el cálculo de lo que se podía gastar para darle de comer a toda esa gente. ¿Sabe, hermano? ¿Cuántos denarios dijeron? 200 denarios. ¿Sabe a cuánto puede equivaler 200 denarios hoy en este tiempo? Puede equivaler entre 7,000 a 8,000 dólares. Y no dándoles mucho, pues eran más de 5,000 personas. ¿Cuánto gastamos nosotros en un aniversario para darle de comer a la gente? Más o menos, en un almuerzo, para 400 personas. Casi gastamos los $1,000 para 400 personas. Y ellos dijeron 200 denarios. Puede equivaler entre 7,000 a 8,000 dólares. Y eso es algo así, que el pan de cebada era el pan más barato de aquellos tiempos. Se obtenía con poco dinero. Eran panes que el pan de cebada era el pan más común y el más barato, como entre nosotros los salvadoreños. Lo más común es la semita. Una semitona de acora y un vaso de fresco. ¡Ja! ¿Para qué más? Gloria a Dios. Mi hijo Jaime se acuerda, dice: papá, ¿se acuerda de aquella semita que compramos en tal parte? Así, qué barata, dame, sí. Bien mieluda, rica. Eso es lo más barato, lo más barato. Bueno, hay semita cara, pero esa es la más barata. Ahora, ¿pero qué dijo el Señor? Versículo 18. Él les dijo: traédmelos acá. ¿Cuánto tenía el Señor? Vuelvo a decir, 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Vuelvo a decir esta expresión: para el Señor lo poco es mucho. Por eso, mis hermanos, el secreto es que el Señor esté allí. ¿Cuál es el secreto? Poner en las manos del Señor lo poco para que Él lo haga mucho. Poner en las manos del Señor lo poco para que Él lo multiplique. Gloria a Dios. Y vea, hermano, cómo hizo el Señor, porque esto es bien bonito. Versículo 19. Vea todo el método que hizo el Señor, que preparó el Señor para el milagro y para la distribución de alimento. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. ¿Oyeron eso? En otras palabras, oiga bien, el Señor mandó que la gente se sentara sobre la hierba. Aquí dice recostarse, pero en las otras versiones dice sentarse. La alfombra, ¿qué? La alfombra de ellos fue todo el césped, la grama, la hierba. Esa fue la alfombra donde ellos se sentaron. Pero fíjese, hermano, qué bonito. El Señor dijo: siéntense todos en la hierba. Y aún otro evangelio dice que los ubicó de 50 en 50. O sea, hizo grupos de 50 y de 100, si no me equivoco, el otro evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, el Señor los ordenó. No se olvide que Dios es un Dios de orden. Los ordenó. Ahora, fíjese bien,
todos sentados en la hierba. Los únicos que estaban parados era el Señor. Y me atrevo a decir que también los discípulos. O posiblemente los discípulos también estaban sentados. Ahora bien, si todos hubieran estado parados, no hubieran visto el milagro. Porque el Señor no estaba en una plataforma. Pero para que todos observaran el milagro y se gozaran en la presencia de Dios y vieran el milagro, todos se sentaron en el césped y, mis hermanos, donde la gente podía verlo al Señor, lo que Él estaba haciendo. Y de esa manera estaban, mis hermanos, que en orden. Pero oiga lo que le voy a decir. En este banquete no habían sillas. Aleluya. En este banquete no habían mesas. Bueno, en aquel tiempo casi no se usaban las mesas. En este banquete no habían manteles. En este banquete no habían platos. Ahí en este banquete no habían vajillas. Ahí no había nada. Pero sí estaba el Dios grande y poderoso que da de comer. Se gozan por eso, hermano. Alabe el nombre glorioso del Señor. ¡Qué lindo! No había nada de lujo. No había nada. Pero sí estaba el que provee todo. Mire, hermano, este es un gran ejemplo cuando nosotros hacemos fiesta. Es un gran ejemplo. Para cuando se celebren cumpleaños, cuando se celebren ¿qué? Acciones de gracias. Me gocé lo que leí en un libro. Dice que una vez un gran filósofo estaba en la puerta de un palacio e iba a haber una fiesta en el palacio. Y estaban pasando en la puerta del palacio todo lo que iban a ocupar en la fiesta. Adornos, sillas, lujo, ¿cómo se llama? Postres, alimento, manjares, todo. Y él observando ahí todo lo que iba para la fiesta. Era fiesta del rey. Y al ver eso dijo, ahora me doy cuenta, dijo, lo rico que soy yo. Dijo, yo que no necesito nada de eso. Dijo. Como quien dice, yo lo que necesito nomás tener la comida y tener apetito. Y ya. Se goza. Se goza. Alabe el nombre glorioso de Dios. La pompa sale a un lado. Lo bueno es la presencia del Dios de los cielos. Eso es lo maravilloso. Y oigan, mis hermanos, ahí estaba toda aquella gente observando todo. Versículo 19, la parte B. Y tomando los 5 panes. Y tomando los 5 panes. Y los 2 peces. Y levantando los ojos al cielo. Bendijo y partió. Y los dio los panes a los discípulos. Y los discípulos a la multitud. Fíjese el proceso. Vaya conmigo. La gente estaba sentadita en la pradera, en la hierba. El Señor, mis hermanos, agarra los 5 panes y los 2 peces. Y lo primero que hizo, ¿sabe qué? Voltear a ver para arriba. ¿Qué estaba diciendo el Señor con ese gesto? ¿Qué estaba diciendo el Señor con ese gesto? Que la bendición viene de ahí arriba. Se gozan por eso, hermanos. Alabe el nombre glorioso de Dios. La bendición viene de ahí arriba. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces.
De allá viene. Yo siempre me acuerdo del canto de Marino, ¿verdad? De arriba viene lo bueno. No estés pensando que viene de otro lado, de arriba. Gloria a Dios. Cuando usted le regale algo a alguien, dígale, toma hermano, gracias hermano. No, para arriba dígale usted. Aleluya. Gracias, para arriba voltea a verle, Dios. Que de arriba viene lo bueno. De arriba. Lo que usted tiene, lo que yo tengo, ¿de dónde vino? De arriba. De arriba. De arriba. El Señor volteó a ver para arriba. Es como que, hermano, mi esposa me dé algo y yo se lo dé a alguien. Gracias, hermano. No, hermano, le volteé a ver a mi esposa. ¿Qué le estoy diciendo? Ella me lo dio. Y además de eso, oiga bien, de ver para arriba, dice la Biblia que lo bendijo. Juan dice que dio gracias. Que dio gracias. Gracias. ¿Por qué dio gracias al Señor? Posiblemente fue por los 5 panes y por los 2 peces. También, mis hermanos, el Señor dio gracias porque esa era una buena oportunidad para manifestar su gloria. En otras palabras, el Señor dijo, gracias por este montón de hambrientos que está aquí. Aleluya. Gracias por esta multitud que tiene hambre. Y este es un buen momento para que tú, mi Padre Celestial, demuestres tu gloria, tu poder, que puede darle de comer a esta gran cantidad de personas. Aleluya. Por eso dice, hermano, el apóstol Pablo, que debemos de dar gracias en todo, no por todo, en todo. Cuando nosotros, hermanos, damos gracias al Señor, entonces es que se manifiesta el poder de Dios. Primero, volteó a ver para, los agarró, los panes y los peces. Luego, volteó a ver para arriba. Tercero, los bendijo. Y cuarto, los partió y los dio a sus discípulos. Y los discípulos a la multitud. Ahora, aquí viene nuestro punto. ¿En qué momento se multiplicó la comida? Hay un montón de gente que dice, no, en las manos del Señor. Sí, fue obra del Espíritu Santo. Fue obra de Dios. Pero yo creo que si se hubiera multiplicado en las manos del Señor, después de todo, en ese momento se le hubiera hecho a él el montón de pan. No fue así. El Señor agarró los 5 panes, y los peces los hizo pedacitos y les dio un pedacito a cada discípulo. Les dijo, ahora vayan. ¿Y qué hicieron los discípulos? Partían y repartían. Partían y repartían. Partían y repartía. Y siempre en sus manos tenían algo que partir y repartir. ¿Se gozan por eso? ¡Oh! ¡Aleluya! Por eso el Señor les dijo, dale vosotros de comer. Ellos lo hicieron. Los alimentos se multiplicaron en las manos de los discípulos. ¿Cómo? Partiendo y repartiendo. Yo quiero decirle una cosa, esa es la clave para que Dios multiplique. Partir y repartir. Si usted, cuando Dios lo bendice, no lo parte, ¿qué hizo? Estancar la bendición. ¡Pum! Estancó. La clave está en partir y repartir, partir y repartir, partir y repartir. Esa es la clave. Y entonces viene la multiplicación.
Pero es que yo siempre digo, el buen administrador, porque eso vamos a ver ahorita ya. Saber administrar la bendición de Dios. Cuando Dios nos bendice, ¿cuál es el primer pedacito que hay que arrancar? Dígame usted. Ese es el primer pedacito, el diezmo. ¡Va! Era el primer pedacito. Después, ¿cuál es otro pedacito que tiene que partir? Las necesidades de su familia, del núcleo familiar, de su esposa, de sus hijos. Y después, ¿cuál es el otro pedacito? Para los padres, la Biblia dice que el que no provee, ¿qué? No, para su casa dice es peor que un incrédulo. Ese es para el núcleo familiar. Pero también dice, honra a tu padre y a tu madre. El primer pedacito son los diezmos del Señor. El segundo pedacito es para el núcleo familiar. El tercer pedacito es que hay que acordarse de esa viejita que le dio de mamar, que lo mantuvo, que lo tuvo 9 meses y llegó usted hasta 6 años y 7 años hasta bañándolo, porque ni bañarse podía, ni yo también. Y hay quien llega hasta los 25 años y está estudiando y la mamá ahí va, el papá dándole para que estudie. Y ya cuando estudió y está ganando, no acordarse de la mamá, ese es pecado. Pecado. Y por eso muchos no prosperan, porque la clave está en partir y repartir, partir y repartir, partir y repartir, y ahí va la bendición, blanca, 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 para arriba y para arriba y para arriba, y eso es inagotable. Ya voy a llegar a eso también. ¿Qué hicieron con lo que sobró? ¿Lo botaron? ¿Lo tiraron a la basura? No, ya vamos a ver. Ya vamos a ver. Hermanos, óigame, ellos lo partían y lo repartían. Hermano, oiga lo que le voy a decir. Yo espero ver milagros de provisión en la iglesia. Y yo los voy a ver. Y los voy a ver. Me atrevo a decir esto, hermano. Dios me ha mostrado algo. Dios me lo ha mostrado. Yo estoy seguro, no lo cuento hasta que lo vea. Pero Dios me ha mostrado algo. Y yo voy a ver milagros aquí de multiplicación. Yo voy a verlo. Yo voy a verlo. Yo lo voy a ver. Pero ellos partían y repartían. Vea el proceso. Tomó los panes y los peces, los levantó al cielo, los bendijo, lo partió, lo dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Ahora, pero aquí también podemos aprender algo. Oiga bien, cuando el Señor encomienda una tarea a uno de sus discípulos, por difícil que sea, por difícil que parezca, con la ayuda del Señor se va a llevar a cabo, porque el Señor está allí. El Señor les dijo a los discípulos: denle vosotros de comer. Imposible. 5 panes y 2 peces, 200 denarios, pero le dieron de comer y comieron hasta saciarse. Comieron hasta saciarse. Pero, mis hermanos, el Señor lo partió y lo dio a los discípulos. Lo partió y lo dio a los discípulos. Era una tarea difícil que cumplir, pero lo hicieron. ¿Por qué lo hicieron? Porque el Señor estaba allí. Se gozan por eso, hermanos. Denle alabanza al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea Jesús. Otra cosa que me conmueve es esto: que los discípulos dieron de lo que el Señor les dio. Ningún predicador, ningún pastor
puede dar lo que Dios no le ha dado. ¿Qué es lo que va a dar un pastor? ¿Qué es lo que va a dar un predicador? Lo que Dios le dio a él para saciar las necesidades espirituales de la iglesia. Y si no le dio nada, pues no va a dar nada. Pero lo que Dios le da, eso lo va a compartir. Ahora, eso hicieron los discípulos. Lo que el Señor les dio, de eso repartieron. ¿Qué dijo Pedro al paralítico de la puerta hermosa? No tengo oro ni plata, le dijo, pero lo que tengo te doy, le dijo. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Qué tenía Pedro? Poder de Dios. De lo que tenía, de eso dio. Se gozan por eso, hermano. Denle aplauso a Jesús. Alabe el nombre glorioso del Señor. ¿Y qué dice la palabra? Que comieron todos y se saciaron. Y recogieron de lo que sobró, de los pedazos, 12 cestas llenas. Solo vea esto, hermano. ¿Cuánto había al principio? ¿Cuánto había al principio? Poquito. Poco, 5 panes y 2 peces. ¿Cuánto hubo al final? Mucho, mucho. Que hasta sobraron 12 cestas. ¿Por qué dice la Biblia 12 cestas? En aquel tiempo, hermano, toda la gente, hoy la gente anda llevando carteras y bolsones cuando sale. En aquel tiempo nadie usaba carteras ni bolsones. ¿Qué usaba la gente? Cestas. Traduciéndolo hoy, diría la Biblia, y de todo lo que sobró, las mujeres llenaron 12 carteras. O otro dijera 12 bolsones. Aleluya, gloria a Dios. Lo poquito, al principio era poquito, pero después fue bastante. Ahora, mis hermanos, ¿qué aprendemos de aquí? Que la provisión del Señor es abundante de tal manera que hasta sobra. Que a mí se me vino a la mente, hermano, lo que dice el Salmo 23. Jehová mi pastor, nada me faltará. Yo muchas veces he dicho, dice no me faltará, pero no me sobrará. Pero aquí se dice que sobra. Allá dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero no dijo, me va a sobrar. Pero aquí dice que sobró. Ahora, por otra parte, al recogerla, hermano, el Señor lo que estaba enseñando es que la bendición no es para derrocharla, ni para botarla, sino que hay que ser buenos administradores de lo que nosotros recibimos. Y ya les dije el proceso: primero el diezmo, después el núcleo familiar, porque el que no provee para la casa es peor que un incrédulo. Después los padres, porque dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. Y en los padres también entre los abuelos. Quien tenga abuelo, ayude al abuelo, a la abuela. Y también, mis hermanos, después a los hermanos. Dice la Biblia que hay que ayudar mayormente a los hermanos de la fe. Los inconversos son por último, pero también hay que ayudarlos. Pero esos son por último. Yo digo, Señor, ¿por qué los dejó por último? Es que esos malgastan el dinero. Y como lo malgastan, siempre han acabado. Ese es el problema. Por eso que digo, Señor, eso es por último. A los amigos es por último. Ahora, hermano, pero qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. La provisión del Señor es abundante. La bendición del Señor no hay que derrocharla, sino hay que saber administrarla. Hermanos, y además de eso, mis hermanos, oiga bien, solo esto, cómo Dios multiplica la provisión cuando los campos se siembran. La Biblia dice
el versículo 21, los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Todos comieron y sobró. Con esto quiero terminar. Mi hermana Angie ha vivido bastante en la costa. Yo he visto allí unos grandes árboles de mango. ¿Como cuántos años cree que tienen algunos grandes palos de mango, hermano? Hay unos que tienen más de 100 años ya, ¿verdad? Mango del salvadoreño, dulcito, rico. Hay palos que tienen más de 100 años, frondosos, grandes. Ya por estos días, y lo máximo dentro de unos 15, 22 días, el piso de eso, el suelo debajo de esos palos va a estar topado de mango, porque la gente no se los alcanza a comer. Yo he visto que hasta abren hoyos y los entierran para evitar las moscas. ¡Qué barbaridad de mango! ¡Qué barbaridad de mangos! ¿Y cuántas semillas sembraron para ese palo? ¿Cuántas? Una. Y si esos árboles ya tienen 100 años de estar produciendo mango, ¿cuántos mangos han dado en 100 años? ¡Qué barbaridad! ¿Y quién es que hace producir, o quién es el que hace que produzca esos árboles de mango? El Dios de los cielos. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Él es el que hace producir. De allí que en esta fecha y dentro de unos 15 o 22 días habrá mucho mango. Y hay países, hermano, que un mango vale $10. Son países estériles, infértiles. Un melón, $20, si no me equivoco, en Japón. Y nosotros, 3 por $1. Hay días que llegan hasta 3 melones por $1. Ahorita debe estar caro, pero cuando está la cosecha, qué bendición. Pero ¿quién hace todo eso? Señor. Todo se lo debemos al Señor. Él es un Dios que multiplica, que bendice, que provee, que alimenta, que está al cuidado de nuestro cuerpo. Que Dios le bendiga. Padre, gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias, eterno Dios. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Gracias, Señor. Recibe la gloria, recibe la alabanza, recibe la adoración, Padre. Gracias, Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios multiplicador, un Dios que bendice, un Dios que nos alimenta, un Dios que está al cuidado de nosotros. Gracias, Señor, te agradecemos. Gracias, gracias, Señor. Pónganse de pie, mis hermanos.